Nació sin luz eléctrica, fue desplazado por la violencia tantas veces que no recuerda cuántas, y era todavía un niño cuando lo alcanzaron 2 balas que casi lo matan. Parecía tener todo en contra, pero no. Es uno de los 30 colombianos menores de 30 años que están cambiando el mundo, según la revista Forbes. Diego Rubio viajó hasta Guapi, en el Cauca, para conocer a Lali Fernando Riascos. Les presento un influencer de verdad, verdad. Cuando uno crece en un territorio lleno de conflicto armado, usted tiene dos opciones: o se deprime por lo triste que está su vida o trata de sobrellevarla. Dice, esto es lo que hay y yo veré qué hago con esto. Reír para no llorar, dirían algunos. Reír porque no hay de otra, dice Lali Fernando Riascos, el líder juvenil, creador de contenido y sobreviviente del conflicto armado que cuenta, desde adentro y con pleno conocimiento de causa, cómo es la vida en el Pacífico colombiano. Hablé mucho. Yo tendría 1000 razones para ser pesimista y para no creer que va a haber un cambio, que va a haber un mejoramiento de la vida de la gente a la que quiero y la gente que creció conmigo, ¿no? Pero yo creo que no nos queda otra más que tratar de creer que el mundo se va a mejorar y hacer lo que nosotros podamos hacer para mejorarlo, ¿sí? Tiene 23 años, sonrisa contagiosa y cara de niño bueno. Repite que vive, respira y trabaja para tratar de mostrar sin filtros la realidad de su mundo, de su Pacífico, una de las regiones más pobres, más violentas y más olvidadas de Colombia. Lali Fernando Riascos es sencillo y buena gente, y está convencido de que su éxito se debe a que fue el primero de su estilo en pegar en las redes sociales. Y el que pega primero... Hoy vamos a repoblar un manglar, pero primero nuestro viaje comienza saliendo de Guapi. Bueno, yo no sé, que el primer pelado negro que hace contenido hablando sobre la negritud, desde el contexto pacífico, rural, campesino, pero que también habla más de conflicto armado. Pero entonces fue el primero que pegó. Bueno, digamos que fue el primero que pegué, mostrando mi realidad como un joven del Pacífico colombiano, ¿sí? Y mostrando esa realidad, este influencer, que prefiere ser llamado influenciador social, se ha convertido en todo un fenómeno. No solo tiene cientos de miles de seguidores, de fanáticos que consumen con juicio su contenido, sino que fue incluido por la revista Forbes en la lista de los 30 colombianos menores de 30 que generan mayor impacto. La historia de la artesanía del Pacífico colombiano es un testimonio vivo de la rica mezcla cultural entre las comunidades indígenas y afrodescendientes. Yo creo que también no busco ser un fenómeno de redes solamente, sino que busco generar un impacto en la comunidad. Tanto la gente negra del Pacífico colombiano como la gente de afuera entienda una versión más cercana a lo que somos. Una vez que salimos al contexto citadino, Cali... Muestra con orgullo cómo vive, de dónde viene. Y gracias a un contenido fresco, crítico y desparpajado, ha sido elegido por varias encuestas como uno de los líderes de opinión que mejor informan desde las regiones. Y fue nombrado transformador del Pacífico por su compromiso con el desarrollo. La changa es una de las formas más comunes de coger camarones acá. Yo no creí que un video mío fuera a llegar a 1 millón de reproducciones nunca. La gente no entra en redes sociales para educarse, ¿sí? Entonces yo tenía esa idea y yo decía, ok. Hoy nos encontramos en Guapi, Cauca, donde quiero que me acompañen porque les voy a mostrar la balsada guapireña. A mí me encantaría y me encanta que la gente diga sin tapujos y se hable de nuestra comunidad como la gente negra, ¿sí? Porque nosotros somos la gente negra. Y para conocer a este negro orgulloso, viajamos hasta Guapi, en el Cauca, el pueblo rodeado de selva y de riachuelos, donde cada aguacero parece el diluvio universal, al que llegó Lali desplazado por la violencia, como tantos otros, cuando todavía era un niño. Fue en Guapi donde aprendió a grabar y a editar videos, y allá se hizo famoso, casi sin darse cuenta, por pedir condiciones un poco más dignas para sus familiares y sus amigos y sus vecinos. Vivir con un hospital, ¿sí? Que la gente no tenga que irse a Cali para poder recibir tratamiento de una herida, que tengan derecho a agua potable. Con tanto río que hay en un pueblo como Guapi, no tenemos ni siquiera un acueducto de calidad. Que las calles estén pavimentadas, ¿sí? Que ustedes no tengan que cargar esas maletas y que las puedan arrastrar por una callecita pavimentada. Guapi no se puede llegar por carretera. De hecho, ni siquiera es Guapi, sino todo el Pacífico que se encuentra entre Tumaco y Buenaventura, no se puede llegar en carretera. Volamos desde Bogotá hasta Cali, y desde Cali hasta Guapi. El pueblo tiene unos 30.000 habitantes, el 97% de la población es negra y cientos de mototaxis se mueven por un puñado de calles sin asfaltar. Es conocido como el corazón del Pacífico caucano. Fue construido a orillas de un río caudaloso que lleva el mismo nombre, Guapi, y ha sido azotado por una violencia que todavía hoy no da tregua. Las balas han llovido históricamente desde todos los frentes,
Grupos guerrilleros, disidencias, paramilitares, más grupos guerrilleros. Lali, ¿qué opciones tiene una persona, un niño que crece acá en estas realidades como la que creció usted? La mejor opción para alguien que crece acá es irse a la ciudad. ¿Y el que se queda? Trabajar en la informalidad o en el campo, ¿sí? O para que se dediquen a la coca, que se vayan con un grupo, ¿no? Exacto, ¿sí? O para que terminen en la ilegalidad o trabajando en cultivos ilícitos o en la minería ilegal. Bienvenidos al lugar donde nací. El creador de contenido más célebre del Pacífico nació en Bolita, una pequeña vereda del municipio del Charco, en Nariño. Cuenta que allá todo el mundo se conocía, que los niños pasaban los días nadando en el río, que no había luz eléctrica, pero sí grupos armados que se paseaban con sus fusiles como si nada, que a pesar del conflicto, todos confiaban en los demás. Las casas no tenían puertas, ¿sí? Y nunca era como que subieron a su casa a robarlos. Cuando llegó acá a Guapi, ¿vio puertas qué? Eso, ¿sí? Llego aquí a Guapi y ya hay puertas, ¿sí? Todo el mundo tiene puertas. ¿Y se luego, sorprendió? Claro. Y luego llego a la ciudad y no solo hay puertas, sino que hay rejas afuera. Y no solo hay puertas y rejas, sino que cada habitación de las casas tiene una puerta. Pero antes de que sigamos con la historia de Lali Fernando Riascos, mejor salgamos de una duda. Eso. ¿De dónde viene el nombre Lali? Yo no tengo ni idea de dónde viene ese nombre. Y mi mamá un día le pregunté y me dijo que por qué sí, porque él había querido, porque le había dado la gana. Y todo el mundo lo conoce como Sí. Lali. Incluso hay gente que cree que cuando yo pongo solo Lali, la gente asume que soy una mujer. Entonces, si hay que poner un solo nombre, pongo el Fernando para que no me digan señora. Su mamá tenía un puesto de dulces en el colegio. Su papá era agricultor y en algún momento hasta llegó a raspar coca, un oficio del que, según diferentes estudios y organizaciones, viven miles y miles de personas en el Pacífico. Como buen niño del campo, Lali aprendió a trabajar desde chiquito. Ayudaba a su mamá en la tienda y a su papá en las labores campesinas. Y durante muchos años pensó que la guerra era la única realidad posible. ¿Qué recuerda cuando niño de eso? Los desplazamientos son los mayores recuerdos, ¿sí? De hecho, son recuerdos muy traumáticos porque uno solo recuerda como que estalló una balacera, nos tocó irnos en una canoa. Nos fuimos. Eso, a una vereda y nos quedábamos unos días allá, dormíamos en un albergue o en una escuela y luego cuando se calmaba la cosa, cuando paraba el enfrentamiento cerca de nuestras casas, volvíamos. Y así ocurría mucho. El Pacífico es una de las regiones de Colombia más azotadas por la violencia y más abandonadas por el Estado. Aunque las cifras varían de una ONG a otra y de una entidad oficial a otra, todas coinciden en que durante los últimos años se han reportado más de 250.000 personas desplazadas, más de 20 masacres y tantos asesinatos que se cuentan por miles. Sí. Cuesta creerlo hoy, al verlo tan tranquilo y tan alegre, pero Lali Fernando Riascos estuvo muy cerca de entrar a esa lista de homicidios. Me acuerdo que yo salía al colegio, y yo voy por la loma y justo abajo estaba nosotros acá les decimos las pirañas, ¿sí? Las lanchas del ejército. Y cuando escucho un pum y miro hacia abajo, habían disparado un explosivo hacia uno de los militares, ¿sí? Y ocurría eso y todos teníamos que correr detrás de la escuela. Nosotros veíamos pasar balas por arriba, fuego y nada, y movernos porque estamos en la mitad. Lali, su papá y otros niños y profesores estuvieron horas escondidos, hasta que oscureció, y con la noche pararon los disparos. Llegó el silencio. Entonces abandonaron su escondite, y les esperaba una sorpresa. Una sorpresa no, una tragedia. Cuando vemos es que nos disparan a nosotros, ¿sí? Al parecer la guerrilla o los del monte nos confundieron y creyeron que nosotros éramos el ejército, ¿sí? Y empezaron a disparar. Y yo voy corriendo y regreso y cuando voy así y el pie se me queda quieto, este pie, y yo, bueno, me están disparando. Me pegaron. Entonces yo le grito a mi papá, me pegaron un tiro. Pero la verdad es que no le habían pegado un tiro, le habían pegado 2. Y cuando siento es que me arde acá. Y resulta que tenía otra bala que me había atravesado este brazo. Me habían impactado 2 balas, una en las 2 piernas y una en un brazo. Tenía 8 años y recuerda poco de los días que vinieron después. De vez en cuando le llegan imágenes de una canoa que lo sacó por el río hasta el hospital de un municipio cercano. Y de los meses en que no podía caminar y sus hermanos lo cargaban para todos lados. Y de cómo desde entonces desarrolló una aversión profunda contra las armas y los disparos. Yo traumadísimo, ¿sí? Yo no podía ver armas. Hoy en día ve un arma o escucha un tiro, una balacera, ¿y qué pasa por su cabeza? Ya no genera tanto pánico, porque uno llega a un punto en el que lo normaliza. El tema de escuchar disparos sí sigue dando miedo siempre. Y yo escucho un tiro y trato de ver mi cuerpo a ver si pudo haber llegado a mí. ¡Tardes!
Tras el ataque, Lali Fernando Riascos escapó con su mamá y sus hermanos hacia Guapi. Se instalaron en el mismo barrio de calles de tierra donde todavía viven. Fue allá donde conoció bien las puertas de las casas y los teléfonos celulares y los computadores y hasta el lujo de contar con planta eléctrica. Usted cuando chiquito dice que no sabía que hay otros lugares del mundo donde la gente podía dormir sin mosquitero. Sí, sí. Otra cosa que yo menciono es el tema de la electricidad, que yo pensaba que nadie tenía energía permanentemente, porque en Tapajé, donde vivíamos, no había energía. Y cuando llegamos aquí a Guapi, la planta funcionaba de 7 de la mañana y eso a las 12 de la noche se iba. Entonces Sí, Lali Fernando Riascos vivía con electricidad intermitente y tenía un celular prehistórico. En esas condiciones, parecía absurdo siquiera pensar en dedicarse a cualquier actividad digital. Pero como él mismo dice, se vale soñar. ¿Qué soñaba hacer usted cuando niño? Yo siempre quise ser youtuber, nunca soñé con ser abogado, policía y esas vainas. ¿De dónde ser youtuber? Yo no veía un solo youtuber negro, te juro, de habla hispana, que yo dijera, uy, quiero hacer las cosas como... No había. Sigan viendo que les voy a seguir mostrando Guapi poquito a poquito. Ya tenía en la cabeza que podría convertirse en el primer youtuber negro del Pacífico colombiano. Y por ese entonces llegó a su escuela una fundación con una propuesta, hacer un colectivo de comunicación infantil. Un grupo de 50 niños y adolescentes de Guapi que quisieran tomar talleres sobre paz y derechos humanos y que estuvieran dispuestos a compartir esa información con otros niños y que aprendieran a grabar y a editar videos. ¿Qué grababan? Videos como que en temas de protesta, me acuerdo que una vez hicimos un video buenísimo sobre la limpieza, sobre la basura en los ríos, sobre cómo en Guapi no hay un lugar donde tratar la basura. Le gustó tanto que decidió lanzarse al agua y empezó a hacer sus propios videos con las historias de su pueblo. Hablemos del biche, su proceso histórico. La del biche, el curao, el arrechón, la tomaseca y los demás licores artesanales que Salud. que tomamos en el Pacífico. Y la de los arrullos o cantos espirituales de la región. Y la de las balsadas guapireñas de diciembre, cuando estatuas de la Virgen desfilan sobre canoas luminosas en el río Guapi. El Día de las Velitas en tu ciudad es bonito, pues te cuento que así lo celebramos en mi pueblo. El primer video que recuerda. Uno que hice sobre las balsadas guapireñas, que de hecho fue como que la gente que sabía sobre esa cosa decía, uy, bacano, aunque tú ibas a ver luego y tenía 10 me gusta nomás. El cuarto de la infancia, intactísimo. Lo único que fue que cambiamos esas paredes de madera por paredes de ladrillo y esa que está allá fue mi primer fondo de grabación. ¿Sí? Este era mi estudio, yo tenía un escritorio de tablas que yo mismo armé con esas sillitas y ese computador. Han pasado solo 5 años desde que Lali Fernando Riascos grabó su primer video en ese estudio medio destartalado. Y las cosas han cambiado bastante. Hoy ya ha sido elegido por diferentes encuestas como el creador de contenido digital más influyente del Pacífico colombiano. Y no se cansa de repetir que él es el ejemplo perfecto de que en las regiones más olvidadas de Colombia, aunque suene a frase de cajón, una oportunidad es suficiente para robarle un niño a la guerra. El tema del reclutamiento. Sí. ¿Usted no lo vivió de cerca? Yo sí lo viví de cerca, pero yo no lo fui, ¿sí? Yo recuerdo que 2 de mis tíos fueron reclutados. ¿Y usted por qué no? Yo no. Yo digo como que es muy importante que en los territorios como estos hayan cosas más que hacer, además de salir a rumbear y tomar tragos, ¿sí? Yo, por suerte, me encontré con un grupo de gente que nos enamoramos de la comunicación, encontramos cámaras y descubrimos que una cámara es bacana. Y con esas cámaras bacanas, no solo ha retratado como nadie la realidad de su tierra, sino que se convirtió en corresponsal de la televisión pública alemana, la Deutsche Welle, y fue escogido para representar a Colombia y hablar de paz en la cumbre de jóvenes One Young World, al lado del expresidente Juan Manuel Santos, y tiene seguidores fieles en prácticamente todos los rincones del mundo, de Brasil a Japón, de España a Noruega, de Argentina a Bélgica. ¿Cuál es su sueño ahora? Quiero seguir haciendo lo que hago, cada vez profesionalizarlo un poco más y no yo irme a vivir a Bogotá y ver noticias de que otra bomba en Guapi. Y yo simplemente condolerme y publicar una historia diciendo, ay, qué triste por lo que pasó en Guapi y ya, ¿sí? Quiero estar acá. Quiere estar allá en Guapi para seguir contando las historias de su pueblo, de su gente. Tal vez así, en el resto del país se animen a invertir en el Pacífico y a darles a los niños de su tierra una oportunidad como la que él tuvo. Porque Lali Fernando Riascos está convencido de que un lápiz y un cuaderno, o en su caso una cámara y un computador, pueden ser armas más poderosas que una granada o un fusil. Sí, acá quedó mejor.
Ahora Lali anda dedicado a sacar adelante su propio medio de comunicación que pretende mostrar la cultura y la realidad de su Pacífico. Mucha suerte, suerte Lali.